Llegamos a la última clase de lo que nos alcanzó el tiempo para dar, que es la clase número 5, que son instrumentos de potencia, instrumentos de medición de potencia. Y antes que comenzar a hablar, yo sé que ustedes en el Electrotécnica 1 no llegaron a ver cuestiones per se de lo que es potencia, así que me ven la obligación de explicarles lo Oh, que es. Sí, disculpame porque ingresé tarde. Buenas noches. hola, buena. Te hago una consulta. ¿Este último tema también entra No, en no, el examen no, no, final? no, 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 recién les comenté que que les queda 2 semanas para aprender esto, no pretendo con todo lo que tienen que estudiar, que les di que aprendan esto en 2 semanas, sí, quédate Ah, tranquilo. está bien, buenísimo, gracias. Así que Disculpa. bueno, no, por favor. Eh, bien, tenemos que empezar a hablar, ¿no? De qué es la potencia. ¿Ustedes qué entienden por potencia? Si yo les digo potencia. La potencia, ¿sí? Hablando de lo que es conservación de energía, ¿sí? En la física hay algo, es un principio que es muy importante, que es la conservación de energía, que está basado en las leyes de la termodinámica, que indica que lo que es la energía, ¿sí? En un sistema no se crea ni se destruye, ¿sí? Sino que se transforma. ¿Bien? O sea, yo voy transformando distintos tipos de energías en otros tipos de energía y con eso realizo un trabajo. Bien. Eh, o sea, en cualquier sistema, en cualquier sistema que está aislado, ¿sí? Que no está perturbado, que no recibe de otro lugar más energía, esa energía es constante, ¿sí? Se mantiene, se convierte de una a otra. Por ejemplo, si ustedes tienen una pelota, ¿sí? Y la arrojan hacia arriba, lo que van a tener es una conversión de energía potencial a energía cinética, ¿sí? Van convirtiendo energía potencial a energía cinética y viceversa. Bueno, los circuitos eléctricos cumplen el mismo principio. No hay manera de crear energía, solo transformarla. Eh, la potencia eléctrica, propiamente dicho, que está indicada con el símbolo P, ah, me olvidé de poner el puntero, indicada con la letra P mayúscula, es la energía por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Es cuántos joules, ¿sí? Que es la unidad de energía, cuántos joules por segundo ese dispositivo puede entregar o puede absorber. Bien, ¿qué quiere decir? Bueno, eh, puntualmente lo que es en las cuestiones de corriente continua, porque es la forma más importante de explicar, toda la energía que me puede dar una fuente se convierte en una resistencia, ¿sí? A través de la corriente y la tensión que se está aplicando en el circuito, se convierte en lo que es energía calórica, ¿sí? Las resistencias convierten energía eléctrica en calor. Esa es la conversión que hace. ¿De acuerdo? Además de que tiene, como habíamos visto, tiene otras particularidades, que limitar la corriente, uno no puede olvidarse con una resistencia en un circuito porque si no lo quema. Eso tiene que ver, cuando uno dice se quema una resistencia, es que la potencia que uno le está entregando no la puede disipar. Bien, o sea, la cantidad de energía por segundo que uno le está entregando a ese dispositivo es tanta que no alcanza a disiparla. Bien, entonces, ¿qué hace algo cuando empieza a aumentar su temperatura? Empieza a aumentar la temperatura, los átomos dentro de ese elemento empiezan a vibrar cada vez más rápido, ¿sí? Eso se convierte en energía, esa vibración comienza a friccionar los átomos y se genera calor. Al generarse calor, ya saben ustedes, si tienen calor, combustible y una chispa, una ignición, algo se prende fuego. Digamos, una resistencia básicamente es eso. Entonces, básicamente, si no consideramos las pérdidas que puede aparecer en un circuito, toda la potencia que entrega mi fuente, indicada por PDF, se va a transformar en la potencia que la resistencia va a disipar, eh, convirtiéndola en calor. Bien, el cálculo de la energía, de la potencia de una resistencia, se hace a través de, como tienen la relación, ¿sí? La relación es una relación entre la tensión y la corriente. La potencia en sí está indicada por los valores B y, perdón, esto no es así, por los valores B y I, B por I. Hasta ahí
nada nuevo. Que estos valores, como estamos hablando de continuos, son valores eficaces. Bien, recuerden que un valor eficaz de una tensión en una corriente era el mismo señal de una señal alterna que convertía una señal continua por una fuente continua, ¿sí? El valor eficaz es la tensión de la fuente y la corriente que puede entregar esa fuente. Entonces, esta energía, sí, que me está entregando la fuente, esta es toda la energía que me puede entregar la fuente, se convierte directamente en toda la energía que me puede disipar la resistencia, ¿sí? O sea, en este caso, toda la energía, toda, toda la potencia que entrega la, la fuente se convierte en una caída de tensión y una corriente, una potencia en la resistencia. Cuando estamos hablando de este tipo de potencia, se mide en watts, la unidad que se utiliza es watts. Se conoce como potencia activa. Ahora vamos a ver, porque hay diferentes tipos de potencia. Bien, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, cuánto es la potencia que está circulando a través de esta resistencia, lo que deberíamos hacer es sencillamente calcular cuánto es la corriente que circula a través del circuito. Si tenemos la tensión, si calculamos la corriente que está pasando a través del circuito, tenemos que es igual a 0,2 amper. Si estamos bien, ¿no? Son, según la ley de Ohm, B es igual a I por R. Sí, ¿Sí? 0,2. 0,2 amperes, ¿sí? Si multiplicamos con la ecuación que vimos recién, multiplicamos la tensión por la corriente que estaba en el circuito, tenemos que son 6 volt, ¿sí? Por 0,2 amperes, y esto nos va a dar un total de 1,2 watts. Bien, en las resistencias, ¿sí? Si ustedes se fijan, además de valor resistivo, las resistencias tienen un cierto valor de disipación de potencia. Por ejemplo, son de medio watt, un octavo de watt, un cuarto de watt, ¿sí? Eso es lo que les está indicando, un watt, 3/4 de watt y demás. Eso lo que le está indicando es cuánto es la potencia que esa resistencia se aguanta. Bien, si ustedes ponen más potencia, lo que va a suceder es que la van a prender fuego. Entonces, muchas veces puede pasar que uno no dispone de todos los datos en el circuito, ¿bien? Pero gracias a la ley de Ohm, uno puede directamente convertir la potencia, puede convertirlas con valores de corriente o valores de energía, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, si lo hacemos hacemos el circuito en forma teórica y tenemos nuestra tensión y nuestra resistencia, si tenemos estos valores nada más, pero no sabemos la corriente, nosotros sabemos que por la ley de Ohm, voy a hacer un solo ejemplo de esto nada más, por la ley de Ohm, B es igual a I por R. Por lo tanto, si yo despejo I, esto me va a dar que es B sobre R. Si yo reemplazo en la ecuación de potencia, que es esta que está acá, reemplazo la I, lo que voy a obtener es lo siguiente. B al cuadrado sobre R, ¿sí? Que es este valor que está acá. Lo mismo si ustedes van haciendo las distintas conversiones, saben la corriente, no saben la tensión, saben y demás, pueden ir convirtiendo, conocer la potencia de un circuito sin conocer una de las variables. Eso es lo que tiene de bueno. Bien, eso es lo que tiene que ver nada más con lo que es corriente continua. No hay mucho más para hablar de potencia y corriente continua porque la verdad es así directo. Tengo una batería, le enchufo una resistencia, si un circuito, lo que es, por ahí no sé si les explicaron ustedes, si ustedes tienen distintos dispositivos que no son, esto clave aclararlo porque después vamos a ver el comportamiento, por ahí es importante que lo vean ahora. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un circuito en el cual tenemos una resistencia y una bobina, por ejemplo, esta bobina tiene ahora cuando empecemos a hablar de potencia en alterna, vamos a empezar a hablar de impedancias. Bien, cada una, ¿qué quiere decir la impedancia? Una impedancia es una resistencia, entre comillas, ¿sí? Es una oposición que tiene esa carga, en este caso una bobina, al paso de corriente. Recuerden que esa es la definición de resistencia. Bien, esa impedancia
que se conoce como XL, ¿sí? Está dada por la siguiente ecuación, que es 2pi por la frecuencia por L. Bien, eso es cómo se consigue la, la impedancia interna de la bobina. No tiene nada que ver con cómo se comporta la bobina. Bien, si ustedes eso lo ponen así, una corriente de continua, por ejemplo, no tiene frecuencia. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Si hacemos el diagrama y hacemos una continua, una tensión continua B, ustedes se fijarán que no tiene frecuencia. La frecuencia que tiene esta es igual a 0. Bien, si ponemos una señal de alterna, por ejemplo, de 50 Hz, ¿sí? Esa señal va a tener una frecuencia de 50 Hz y, por lo tanto, esa bobina, al ponerla acá esa frecuencia, voy a tener un valor de impedancia. Entonces, lo que va a hacer es oponerse, va a aparecer como una resistencia más. Viene a ser es la corriente que se opone al circuito. Claro, pero aparece un componente más que tiene que ver con las características propias de la bobina. Es como que hay asociada a la bobina aparece una resistencia en serie. Sí, es como que acá aparece una resistencia imaginaria. Bueno, imaginaria no, en realidad es real. Sí, aparece una oposición a la corriente que está pasando. Es como que además de esta resistencia aparece una resistencia en la bobina. ¿Sí? Por así decirlo. Tal vez un poquito más complicado, pero esa es la idea. Entonces, si ustedes se fijan en una señal de corriente continua, la cual no tiene frecuencia, el valor de esta XL es igual a 0, ¿sí? Porque la frecuencia es 0. Bien, entonces toda la energía, ¿sí? Acá vamos a tener una pérdida por una disipación de potencia en esta resistencia, pero la potencia que queda, ¿sí? Después de que esta disipó, toda la potencia se va a convertir en energía, en lo que es campo magnético en la bobina. ¿Sí? Bien, de esa forma suceden las transformaciones en los transformadores y demás, de una forma muy sencilla. Por otro lado, si tienes un capacitor, en el caso de que tenemos un capacitor, con un capacitor sucede algo muy parecido, ¿sí? La única diferencia es que si nosotros hacemos el dibujo de un capacitor, ustedes sabrán que un capacitor, vieron en electrotecnia 1 que un capacitor es dos placas de cualquier material, en esencia, ¿sí? Las cuales se va almacenando carga. Lo que sucede es que cuando uno enciende una batería en un capacitor, las cargas negativas se van poniendo todas de este lado y las cargas positivas se van poniendo de este lado, ¿sí? Haciendo que aparezca una diferencia de potencial, una diferencia de tensión. Si esta diferencia es demasiado alta, lo que puede suceder es que se rompe el dieléctrico del capacitor y aparezca un arco. Bien, si la tensión es demasiado alta. Lo que hace el capacitor es almacenar carga y almacena energía en forma de campo eléctrico, a diferencia de la bobina que lo hace en forma magnética. Esto también lo que sucede es que estos capacitores tienen asociados una resistencia, ¿sí? Una resistencia la cual está dada por la siguiente ecuación, XC igual a 1 sobre 2pi sobre F. Bien, eso, ¿sí? Si la frecuencia es 0, no lo dije, lo que no dije en la anterior, ¿sí? Cuando tenemos la bobina o un parate, como la frecuencia en una continua es igual a X, L es igual a 0, para una tensión continua, esta bobina se comporta como si fuese un cable, ¿sí? No tiene resistencia. Pero lo que no tienen que olvidar ustedes es que acá se está almacenando campo magnético, ¿sí? En el caso de un capacitor, ¿sí? Si la frecuencia de la señal con la que estoy alimentando es 0, esta XDC, que es la impedancia asociada del capacitor, se hace infinita o muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo enchufo una batería y tengo un circuito en serie, ¿sí? Una resistencia y un capacitor en serie, la corriente que va a circular en el circuito es 0. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? Ustedes van a decir, no, pero yo enchufo una batería y lo que sucede es que yo veo que el capacitor se carga. ¿Sí? Si
si yo tengo acá ese enchufar la batería, se equivale a poner una llave acá. Cuando ustedes hacen eso, ¿sí? Entonces, antes de seguir con eso, lo que sucede cuando uno tiene un capacitor de esta manera es que el circuito se convierte en lo siguiente, en un circuito abierto. ¿Sí? Acá la corriente en estado permanente es igual a 0. No va a circular corriente si pone un capacitor en serie de esta manera. Como lo que venía diciendo, no, pero si me pueden decir, sí, no, pero si yo enchufo una batería en un capacitor, yo veo que se carga. De hecho, en la secundaria lo hacía, cargaba capacitores con una batería y se lo revoleaba a mis compañeros y se electrocutaban, ¿sí? Le daba una patada. Y yo le voy a decir, sí, tienen razón. La cuestión es que cuando yo arranco y en el tiempo tengo una tensión, si ustedes se imaginan la llave, la conexión de la batería, ¿sí? A través de esa llave, en un momento usted tiene una tensión que es igual a 0. ¿Bien? Y en un momento cierran la llave y se conecta la tensión, ¿sí? Que es VCC, es esta tensión que está acá. En ese momento acá, en T igual a 0, yo cerré la llave esta. Lo que ve el capacitor es que entre este punto y este punto, ¿sí? Acá tengo una corriente continua, acá tengo una tensión continua, acá tengo una tensión continua, pero este punto de acá es una corriente alterna, ¿sí? Pasé de un valor a otro. Entonces lo que hace el capacitor, mira, ahí se apareció una corriente alterna, la absorbo, ¿sí? La consumo y cargo campo eléctrico. Y una vez que pasó eso, ¿sí? Deja de circular. Si ustedes miran la corriente del circuito, lo que van a ver es lo siguiente, en un osciloscopio, en lo que quieran, en el simulador propio, en el Microclip lo pueden ver, van a ver que la corriente, si yo marco la corriente con color azul, van a ver que la corriente hace esto, si sube, hace un pico y disminuye, de esta manera, o mucho más rápido, ¿sí? Eso tiene que ver con el comportamiento del capacitor en sí, ¿de acuerdo? Esto no pretendo que se lo acuerden de memoria, pero es para que entiendan más o menos cómo es que se comporta un circuito de continua con un capacitor y una bobina. ¿Bien? Porque ahora se va a poner un poquito más interesante. Bien, entonces, volvamos a la filmina. Si yo ahora empiezo a hablar de tensiones alternas, ¿sí? Una señal que va variando, una fuente de tensión que va variando en el tiempo, en su valor instantáneo, ¿sí? Y empiezo a ver cómo se comportan los distintos componentes, una resistencia, una bobina y un capacitor, los cuales son elementos lineales, o sea, convierten en forma lineal las tensiones que se dan, transforman y las corrientes que aparecen se convierten en una relación, ¿sí? Son lineales, cada punto le corresponde un punto. Por ejemplo, si aumenta, si es lineal, por así decirlo, y que se entienda, es si yo aumento la tensión, ¿sí? Aumenta la tensión en el dispositivo y demás, no aparecen cosas media raras, no aparecen valores que no tienen nada que ver. Hay una relación directa entre los dos, son lineales. Se llaman lineales porque responden a una suerte como a cada punto yo tengo un valor específico. Si yo empiezo a estudiar cómo se comporta cada uno de estos elementos con señales alternas, no importa la frecuencia en este momento, ¿sí? Lo que va a pasar, si yo pongo, por ejemplo, una tensión eficaz de 220 volt con una frecuencia de 50 Hz, cada uno, vamos a hacerlo más genérico, así se entiende, ¿no? Lo que vas a aplicar vas a hacer, digamos, que en el tiempo lo absorbe. Lo que van a ver es lo que vamos a ver es cómo se comporta en la relación. Entonces, recuerden que nosotros estamos buscando lo que es la potencia, ¿sí? La potencia se relaciona con las tensiones y las corrientes en el circuito. Es la única forma que uno puede transferir potencia de un lugar a otro, ¿sí? Necesitan una tensión, que es la fuerza, el potencial, que es la fuerza que empuja a los electrones, y una corriente, que es el que transforma transporta la información. ¿Por qué digo transporta la información? Porque en sí, cuando uno habla de potencia, no necesita de un... A ver, no quiero que se malinterprete. Un cable facilita, cuando uno hace un circuito, lo que hace es facilitar el transporte de energía. Bien, pero tranquilamente uno podría transportar la energía sin necesidad de tener un circuito eléctrico. De hecho, los transformadores funcionan de esa manera. Ustedes
transfieren energía de un bobinado al otro, ¿sí? Y los bobinados esos no se están tocando, ¿sí? Se transfieren a través de un fenómeno que es el campo magnético. ¿Bien? O sea, es medio complicado de entenderlo, pero la potencia en sí no se transfiere a través de los cables, sino que se transfiere a través de entre elementos. ¿Sí? Ustedes Bueno, podrían tener. Sí, no, que decía que, o sea, la forma más fácil es a través de un conductor. Bueno, o sea, por eso se utiliza. exactamente. Pero no son Sino que, necesarios. Si ustedes quieren prender una claro, lámpara, no necesitan tener un circuito. Necesitan tener la suficiente energía, ¿sí? Cuando uno transmite energía, lo hace en forma de campo electromagnético. ¿Sí? Ustedes podrían tener una batería cerrada en un circuito que haga y circule corriente, eso se transforma y irradia energía electromagnética. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que los conductores, cuando pasa una carga a través de un conductor, genera un campo electromagnético? ¿Sí? Un campo magnético y un campo eléctrico asociado. Bueno, ese campo magnético eléctrico se transfiere al otro lado. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando cierro un circuito que tengo un lado con una llave, no veo que se prenden las luces en mi casa porque la potencia es muy baja. ¿Sí? Nico, Sí. puede ser el tema de los testers que tenemos para media tensión son inductivos. Igual que el tester que tenés para el Bueno, flux chiquitito que lo metés en el enchufe también. O bueno, un tubo fluorescente, un cable de media tensión también enciende. esos funcionan, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, las lapiceras que utilizan para detectar tensión, funcionan con un campo electromagnético. Si ustedes se acercan, tienen un juego de transistores, son re fáciles de hacer. Ustedes van a comprar, buscan lapicera detectora de tensión, son 3 BJTs en cascada y con eso se arman una de esas, sin necesitar comprar a Flu, que es poner perdón en la palabra, son una boludez. Y pueden detectar campos eléctricos. Perdón, campos electromagnéticos. Agarran y se van midiendo porque la potencia se transfiere a través del espacio. Lo que pasa es que nosotros no vemos cosas raras, no vemos que cuando yo prendo enchufo una batería en un LED, no veo que se prende la luz de mi casa porque la potencia es muy baja y la potencia en el espacio se va disipando, se va perdiendo. ¿Sí? Eso es algo muy interesante de ver, no es algo intuitivo y ¿hay algún ensayo de eso para ver? podés buscar Así algún experimento, sí, electromagnetismo, ¿no? podés buscar electromagnetismo, podés ver las ecuaciones de Maxwell, cómo se comportan, Maxwell en circuitos, hay un montón de cosas, a ver si encuentro un video. Lo que pasa es que son bastante pesados matemáticamente. Ahora cuando terminemos la clase le buscamos rápido a ver si encontramos alguno No, no, está bien, era para saberlo. Después pero lo sí busco. hay a parvas. En YouTube buscas y aparecen un montón. No, Entonces, no es la de los motores que vos agarrás, digamos, cuando vos le das la energía al motor, o donde circula ese electromagnetismo y la energía que consume, la que aprovecha, ese es un ejemplo, ¿no? ese es un ejemplo, pero eso tiene que ver más que nada con la potencia que vos le estás entregando, cómo se divide la potencia. Hay una potencia que es la activa y la reactiva, que ahora vamos a verlo, que la potencia activa es la que yo puedo hacer trabajo, y la potencia reactiva es la que aparece porque yo tengo componentes que necesitan, por ejemplo, energizarse. Las bobinas necesitan para funcionar cargarse con campo magnético. Y de esa forma yo lo que hago es, entre comillas, ¿sí? Unas comillas gigantescas, estoy desperdiciando energía. ¿Sí? Mi energía aparente, la que me entrega la red, parte se transforma en trabajo y parte no se transforma en nada, no se consume. Se transforma. Nico, Sí. Que es la justo pared, que es la suma de ahí las dos energías. Es el Pitágoras de las dos energías. Ahora lo vamos a ver, quédense tranquilo. Sí. era uno de los proyectos que tenía Tesla, ¿Cuál, cuál la puntualmente? transformación de la energía Bueno, mediante los... Tesla lo que quería hacer era utilizar las las torres Tesla torres. que son tan conocidas, utilizar Claro. la ionosfera, ¿sí? Que es una capa de la atmósfera que está con cargas eléctricas que facilitan, como un cable, facilitan el transporte de energía eléctrica, justamente energía eléctrica, utilizar Como un conductor. exactamente, utilizar la atmósfera, esa ionosfera, como un conductor, para no perder potencia.
¿sí? Claro, por el tema de la potencia. Exactamente, se dio cuenta que podía hacer eso y lo que uno vería es, ni siquiera vería energía, algunos los dibujan como que se ven rayos y demás, a veces según dependiendo para que haya un rayo tiene que haber una ruptura de un eléctrico, podría transportar energía a través de una torre y no verse absolutamente nada, ¿sí? Uno lo que ve rayos, cuando uno utiliza una bobina Tesla, ve rayos porque se está rompiendo el eléctrico del aire, ¿sí? Pero en la ionosfera uno por ahí tenía la torre y no se ve nada, se ve que se transporta energía de un lado al otro y nada más. Muy difícil de hacer realmente, consume mucha energía, pero por ahí en algunos casos en los cuales sería necesario transportar energía a lugares muy remotos, se podría hacer de esa manera, ¿sí? En Sí. esencia. Bueno, volviendo al caso que es este acá. Si nosotros empezamos a ver ahora, empezar a hablar de lo que son los circuitos, ¿sí? Ustedes sabrán que hay tres tipos de componentes lineales en un circuito, que son los que vamos a ver nosotros en Electrotecnia 2, y lo que seguramente son los que manejan el día a día en lo que es el trabajo y demás, que son las resistencias, los capacitores y las bobinas. Bien, las resistencias, vamos a ver un poquito así, hablando en el aire, ¿sí? Las resistencias lo único que hacen es disipar energía, no convierten cuando uno hace entrar una tensión, ¿sí? No la desfasan. Ahora vamos a ver lo que estamos hablando. O sea, la tensión y la corriente están en fase. Lo único que hace la bobina es disipar esa energía en forma de calor. Bien, transforma la energía eléctrica en energía calórica. Bien, existen otros elementos como las bobinas que lo que hacen, además de producir una tensión como esta, vamos a dibujarlo. Además, si yo tengo la tensión, perdí el puntero acá. Ahí está. Si yo tengo una tensión, ¿sí? La cual tiene una forma sinusoidal. Si yo tengo una bobina, lo que sucede es que la corriente, dando esta es la tensión, y vamos a escribir la corriente, lo que sucede es que la corriente no está en fase con la tensión, ¿sí? Haciendo que, si ustedes ven que la potencia es igual a B por I, lo que pasa es que la potencia ahora no se está utilizando toda, ¿sí? Hay una cierta pérdida. Bien, no es que toda la energía, toda la potencia que estoy entregando se convierte en la potencia que yo quiero entregarle al equipo. Bien, hay unas ciertas pérdidas porque estas dos, tanto la tensión como la corriente, no están en fase. Lo que hacen las bobinas, como bien dijimos recién, convierten en campo magnético, ¿sí? Almacenan energía en campo magnético, lo mantienen guardado hasta que haya que utilizarlo en otra cosa. Bien. Como dijimos recién, a diferencia de estas, las corrientes, las resistencias no generales. Después están los otros tipos de equipos lineales, ¿sí? De elementos lineales eléctricos, que son los capacitores o condensadores, como se conocen. Un condensador lo que hace es también desfasar la corriente con respecto a la tensión, o la tensión con respecto a las corrientes, según de donde ustedes estén mirando, y lo que se producen son pérdidas en ese circuito. Bien. Lo que sucede con esos campos eléctricos y magnéticos es que se genera como una inercia, esa cuestión que estábamos hablando recién de la resistencia, como que una oposición al paso de la corriente, ¿sí? Siempre se dice así en forma coloquial que a las corrientes no le gustan que le cambien, perdón, que a las bobinas no le gustan que le cambien la corriente y a los capacitores no le gusta que le cambien la tensión, ¿sí? Se oponen a ese cambio. Se ponen, aparece una corriente, ¿sí? Por ejemplo, en una bobina, y la bobina lo que quiere hacer es que esa corriente que estaba se siga manteniendo. Entonces se opone, genera una resistencia. Ese efecto que está generándose de y tire y afloje, ¿sí? Eso es lo que hace que un transformador funcione. Si ustedes agarran y quieren hacer un transformador de continua, no pueden hacerlo, no se transforma. La energía, como no hay conversión, no hay cambio de flujo magnético entre las dos bobinas del transformador cuando hay una tensión continua, no hay nada, no hay campo magnético, no hay relación de transformación, entonces ustedes ponen una batería en un transformador y a la salida seguramente no miden nada o no pueden utilizar la energía en forma constante, ¿sí? Las bobinas, ¿sí? Propiamente dichas, hacen que
con respecto, por ejemplo, a lo que se conoce como la resistencia, ¿sí? Todos los componentes en sí, las resistencias, los capacitores y las bobinas, estamos hablando en forma teórica, son puros, ¿sí? Si uno, por ejemplo, lo que se dice es que las bobinas retrasan la corriente un 90 grados, ¿sí? Atrasa, por ejemplo, esta señal. Si yo tengo este seno que está acá, vamos a borrar, a ver si podemos borrar. Supónganse que tenemos una tensión, ¿sí? Una tensión cualquiera que tiene una frecuencia, ¿sí? Que tiene una forma sinusoidal, que es esta de acá. Lo que se dice es que las bobinas, ¿sí? Adelantan la corriente 90 grados o de otra manera atrasan la tensión 90 grados. Es más fácil entenderlo con la corriente. Adelantan la corriente 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una corriente, lo que voy a ver en la bobina es que la corriente se va a comportar de esta manera. A ver, ahí, este punto acá, así. Estoy dibujándolo mal, ¿eh? Esperen que vamos a hacer con las divisiones, así se entiende, porque si no, no se va a entender lo que les quiero explicar. Si yo agarro y dibujo mi frecuencia, mi omega de lo que es la señal, supónganse que tenemos una tensión que es igual a B máxima por el seno de omega t, donde omega es la frecuencia, ¿sí? En